Piénsalo un momento. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos tenemos un impulso casi instintivo, una necesidad primitiva y totalmente innegable de organizar las cosas, de encerrar y controlar nuestro entorno, básicamente, para sobrevivir. Hoy vamos a sumergirnos en los registros históricos para hacer un recorrido fascinante. Vamos a ver exactamente cómo, a lo largo de los siglos, hemos ido delimitando el mundo. Para empezar, viajemos miles de años atrás, a la antigua Mesopotamia. Estamos en pleno neolítico precerámico, y aquí el ser humano da un paso de gigante. Fijaos, pasamos de ser nómadas, simples cazadores y recolectores, a establecer sociedades agrarias sedentarias. Y justo ahí, en ese preciso instante, surge algo verdaderamente revolucionario, la primerísima organización territorial de nuestra historia. Hacia el año 10.000 a.C. el paradigma cambió para siempre. La gente empezó a estructurar las tierras fértiles, a organizarlas con muchísimo cuidado para los cultivos y para albergar al ganado. Y claro, como era de esperar, esto desató de forma totalmente natural los primeros conflictos humanos. Básicamente, la lucha por poseer y controlar un trozo de espacio físico acababa de nacer. Pero vamos a darle una vuelta a esto y profundizar un poco más, porque esta necesidad imperiosa de ordenar no se quedó solo en el paisaje. ¿Qué va? Se filtró a una escala mucho más íntima, a nuestros objetos cotidianos. De hecho, al revisar los estudios, vemos que el pensador Arjuna Padurai propuso una idea brillante. Él nos dice que los objetos no son neutros ni pasivos, tienen una auténtica vida social y llevan consigo significados históricos y culturales que no paran de evolucionar. Para entender esto bien, echemos un vistazo a la antigua cerámica chalchihuiteña, originaria de las regiones de Durango y Sinaloa. Sus formas específicas, su iconografía, no son un simple capricho estético, para nada. En realidad, nos están revelando un montón de interacciones culturales ocultas. Son literalmente un código cifrado en barro que nos habla de cómo se conectaban estas antiguas civilizaciones. Y lo que resulta súper interesante al mirar los registros es la relación tan estrecha y solidaria que se crea entre las piezas. Imagina un vaso trípode y una asa de canasta. Al colocarlos juntos en una tumba, en un entorno funerario, van mucho más allá de su uso original. Se fusionan, crean lo que los expertos llaman un macroobjeto, generando un nivel de significado completamente nuevo y que ya no puedes separar. De hecho, cuando enterraban estos objetos cerámicos, funcionaban como verdaderas fronteras. Se convertían en límites de una especie de magia, marcando la línea exacta entre la superficie de la Tierra y la oscuridad del inframundo. Es brutal porque esta función es súper parecida a la de los teparis, esos discos sagrados de piedra que usa el pueblo huichol en sus rituales más complejos. Pero bueno, esta idea de crear barreras no se queda solo en lo mágico o lo simbólico. Volviendo a una escala mucho mayor, la humanidad sentía la necesidad apremiante de dividir físicamente el mundo natural. Era pura supervivencia. Y al mismo tiempo, era la forma definitiva de decir «esto es mío», consolidando de forma absoluta la idea de propiedad. Fijaos en este diseño ancestral que encontramos en las fuentes, que es inteligentísimo. Me refiero a los corrales de pesca tradicionales en las costas de Andalucía y en la isla de Chiloé. Construían unas barricadas de piedras semicirculares metidas en el mar. Estas trampas usaban la propia fuerza de la naturaleza a su favor, atrapando a los peces automáticamente cuando bajaba la marea. Una genialidad. En lugares tan remotos como Chiloé, el impacto cultural de estas construcciones iba mucho más allá de simplemente pescar. Este durísimo trabajo en comunidad se mezclaba profundamente con rituales mágicos espectaculares. Hacían el treputo, un ritual donde un especialista golpeaba el agua y las piedras con ramas de laurel. ¿Y para qué? Pues para proteger el corral y espantar al cuchibilo, un ser mítico súper destructivo. Si volvemos a pisar tierra firme y revisamos los archivos, vemos que esta misma dinámica no se detiene. Las familias rurales empezaron a levantar los clásicos corrales de piedra seca. Estos recintos cerrados para guardar el ganado se volvieron el pilar indispensable de la agricultura y la economía local. Tanto es así que acabaron convirtiéndose en una herencia ancestral vital, transmitida como un tesoro de generación en generación. Ahora bien, este afán nuestro por delimitarlo todo llegó a un punto de inflexión tremendo en Europa. Pensad en los famosos cercamientos ingleses, o sea, enormes extensiones de tierras comunales que antes estaban abiertas a todos, fueron divididas sistemáticamente de la noche a la mañana. Se transformaron en propiedades privadas, cerradas a cal y canto y gestionadas con suma rigidez. El paisaje, tanto social como físico, se fracturó para siempre. Y claro, dando un salto enorme hacia la era tecnológica de la ganadería, vemos otro cambio radical. Ese alambre de espino tan duro e implacable del pasado está cediendo terreno.
Hoy podemos contrastar esa antigua severidad con la increíble eficiencia de las vallas electrificadas modernas. Digamos que el control del espacio se ha vuelto muchísimo más sofisticado. Además, el factor económico de este control moderno es decisivo. La optimización es francamente de locos. Según los datos que hemos analizado, instalar un cerco eléctrico de primeras reduce el coste a unos 900.000 pesos chilenos por el primer kilómetro. Y ni os cuento si luego se quiere ampliar. El gasto operativo cae en picado. Pero ojo a este dato sobre el comportamiento animal porque es fascinante. Resulta que introducir estas cercas eléctricas cambió por completo la psicología de los rebaños. Al quitarles de en medio las heridas y agresiones del alambre de espino, los animales dejaron de ser tan asustadizos, desarrollaron un comportamiento mucho más pacífico y tranquilo, haciendo que manejarlos y domesticarlos sea infinitamente más fácil. Y por si fuera poco, este control agrícola ha sabido adaptarse a los entornos más duros y hostiles que nos podamos imaginar. Hoy en día se emplea tecnología como el alambre triple galvanizado. Es un recubrimiento súper especializado, diseñado específicamente para aguantar la corrosión salvaje de la sal del mar e incluso los propios desechos corrosivos de los animales. Una auténtica pasada. Bueno, pues vamos a dejar atrás los campos y los corrales rurales por un momento y vayámonos al otro extremo, a la máxima expresión de cómo el ser humano domina las estructuras. Hablamos del nacimiento de las inmensas ciudades modernas, ese instante histórico en el que el hierro y el cielo se dieron la mano para redefinir nuestro hábitat por completo. Si repasamos los registros arquitectónicos, es imposible no quedarse maravillado con el Auditorium Building. Fue diseñado por Adler y Sullivan en el Chicago de 1885. O sea, la Escuela de Chicago cambió literalmente las reglas del juego. Cogieron los pesadísimos e ineficientes muros de carga y los eliminaron, apostándolo todo a la increíble resistencia de las flamantes estructuras de hierro. Es que la escala de este proyecto era colosal. Solo para que nos hagamos una idea, el edificio ocupaba una manzana entera y su teatro tenía capacidad para 4.200 personas. Casi nada. Semejante peso obligó a los ingenieros a inventar técnicas de compactación del suelo totalmente pioneras, porque tenían que evitar a toda costa que el edificio cediera de forma desigual y se viniera abajo. Y hablando de lidiar con suelos complicados, tenemos que fijarnos obligatoriamente en la Ciudad de México. Allí, los terrenos lacustres son súper blandos y se hunden con mucha facilidad. Ese impulso irreprimible nuestro de querer construir más y más alto, de ejercer un control vertical, se chocó de frente con uno de los mayores retos de ingeniería ambiental de la historia. Pero lo verdaderamente fascinante es cómo este caso ilustra el triunfo del ingenio humano sobre el entorno. Fijaos en el edificio La Nacional, que se completó en 1932. Es un icono espectacular del movimiento Art Deco. Y de hecho, se coronó como el primer gran rascacielos mexicano. 13 pisos enteros de acero y hormigón levantados ni más ni menos que sobre un antiguo lago. La proeza técnica que mantiene en pie a este coloso es alucinante. Para conseguir esa estabilidad vertical, los ingenieros tuvieron que clavar 373 pilotes de hormigón y madera en las profundidades de esa tierra tan blanda. Y todo eso fue absolutamente necesario para aguantar de forma segura las 10.000 toneladas de peso del edificio. Una verdadera locura de la ingeniería. A día de hoy, la historia de esta transformación estructural sigue más viva que nunca. Las grandes entidades industriales modernas como Gerdau Corsa continúan dándole forma al futuro del acero, innovando sin parar. Reflejan cómo hemos ido perfeccionando nuestro dominio sobre los materiales de construcción hasta niveles increíbles, dándonos un control casi total sobre nuestro entorno vertical. Así que, al analizar toda esta evidencia y hacer retrospectiva, la conclusión está bastante clara. Desde aquellas antiquísimas vasijas de cerámica que usábamos como fronteras mágicas, hasta los espectaculares horizontes de acero que hoy dominan nuestras ciudades, ese afán tan humano por cercar, organizar y darle estructura a nuestro mundo no es solo cuestión de técnica, en el fondo es la fuerza principal que ha definido a nuestra historia. La pregunta que nos queda por hacernos ahora es, ¿qué nuevas fronteras decidiremos estructurar mañana?